Oh, tengo los ojos cansados. Estamos en el aire. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde Países Bajos, o también conocido como Holanda. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo se complace en tener hoy en nuestro conversatorio al expresidente de la FENASH, o Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, Severino Charupi. El tema de esta noche trata sobre el proceso de fortalecimiento de la Guardia Indígena en Conalle y FENASH. Nuestro invitado Severino Charupi trabajó también como expresidente de la comunidad Shuar Consuelo, exdirigente de jóvenes de la organización Pastaza, ha sido también exdirigente de jóvenes de la CONAIE y exdirigente de territorios de la CONAIE. Él le da la más cordial bienvenida a Severino Charupi. La palabra es suya, estimado Severino. Buenas noches. El micrófono, por favor, Severino. Ahí estamos. Estimada Alegría, muy buenas noches en Europa y buenas tardes aquí en América. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven a través de Enlace Latinoamericano Europeo. Eh, para abordar el tema del fortalecimiento de la Guardia Indígena y comunitaria aquí a nivel de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza y también a nivel de la CONAIE, del Movimiento Indígena Ecuatoriano. Eh, nosotros, bueno, la Guardia Indígena, históricamente, las nacionalidades hemos cuidado el territorio, ¿no? Hemos siempre tenido esta forma de vida, de relacionarnos con la naturaleza y también de ser humano a ser humano. Entonces, tenemos este principio, este carácter que ha venido moldeándose, definiendo en nuestra vida, ¿no? Que siempre cuidamos, protegemos el territorio y también a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Y estas formas han sido especialmente de la manera espiritual, ¿no? Y bueno, eso es como más históricamente, ¿no? Más de de la parte cultural. Ahora, en estos tiempos, una vez que ya se conforman las comunidades, especialmente las comunidades, en las comunidades también ha existido, ¿no? De forma más coyuntural, eh, el cuidado del control, ¿no? Que se eligen eh, comisiones de seguridad en las asambleas o en una actividad, más por iniciativa, ¿no? De las mismas comunidades. Entonces, pero ya de manera más oficial, como una acción política, eh, se ha iniciado la Guardia Indígena en el Ecuador, ha cogido fuerza a partir de dos coyunturas, ¿no? El primero es
aparece con fuerza en el contexto de los dos levantamientos, del levantamiento del estallido que se dio en 2019 y también el levantamiento popular plurinacional que se dio en el 2022, en junio de 2022. Entonces, eso es un primer, en ese contexto, coge fuerza el fortalecimiento y la constitución de la Guardia Indígena a nivel del Ecuador, en el movimiento indígena y en otras organizaciones y también en las bases, ¿no? Eso es uno. Y segundo, también a partir del COVID, el COVID del 2019, ¿no? Entonces, ahí también eh, emerge y cobra fuerza y legitimidad la Guardia Indígena. eh, y en estos últimos tiempos, ya en el año 2023-2024, a raíz de la situación de inseguridad que vive el Ecuador, ¿no? Es el conocimiento eh, general, ¿no? Mundial, de que el Ecuador está atravesando una situación de inseguridad. Entonces, esos son en ese contexto, en esas coyunturas, cobra fuerza la necesidad del fortalecimiento y constitución de la Guardia Indígena. Eh, Eso primero, ¿no? Y ahí, en base a esas coyunturas, por ejemplo, también mencionar dos elementos importantes a tomar en cuenta. Primero, en, el, en, en la Constitución de la República del Ecuador, menciona de que somos un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Los primeros artículos de la Constitución. Y de ahí también están los artículos que se refieren a los derechos, a los 21 derechos colectivos. Y, y ahí también en, en, el, en el artículo 171, en donde que menciona, ¿no? Que podemos ejercer, ¿no es cierto?, autoridad indígena, autoridad comunitaria en la jurisdicción territorial. Entonces, y también hay algunas sentencias que ha dictaminado la Corte Nacional aquí en el Ecuador. Entonces, son elementos legales que garantizan el fortalecimiento y la constitución de la Guardia Indígena aquí a nivel de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades. Y eso es el elemento legal, ¿no? Pero también se ha ido sacando resoluciones asamblearias. En el Congreso de la CONAIE se definió la creación y fortalecimiento de la Guardia Indígena a nivel nacional. Y así también en los congresos que se han realizado en las tres regionales, porque la CONAIE tiene tres regionales: CONAICE de la costa, Ecuador de la sierra y Conferencia de la parte amazónica. Ahí también en todos los congresos que han ido dándose en esas organizaciones regionales han salido mandatos de constitución y fortalecimiento. Luego tenemos realizado en el año 2022 un primer encuentro nacional de la Guardia Indígena. Entonces ahí también salió un mandato. Entonces, y así se ha ido generando una cadena de mandatos, tanto a nivel nacional, a nivel regional, y también la Federación de la Nacionalidad de Pastaza también tiene su mandato en el Congreso.
Entonces ahí, por una parte, ¿no es cierto?, tenemos los instrumentos eh, legales, ¿no? Y por otra parte tenemos mandatos legítimos que se ha ido sacando. Entonces todo va cumpliendo un conjunto de procesos que deben llevarse, ¿no? A la luz pública en base a, a las decisiones asamblearias y también constitucionales, ¿no? Eso que es un segundo elemento que hay que mencionar, ¿no? Eh, Ahora, un tercer elemento que se debe, es importante señalar, es la legitimidad con que cuenta la Guardia Indígena Comunitaria en el Ecuador y en los territorios, ¿no? Primero, ahí es eh, un punto importante es que la cumple, o sea, hay una necesidad de la Guardia Indígena, ya que la Guardia Indígena garantiza la seguridad interna de las familias, de las comunidades, de los territorios. Cuida a las familias, cuida a los seres humanos, pero también cuida el territorio. Y está presente a nivel de las actividades que tenemos y las necesidades que tenemos las organizaciones, las comunidades, el movimiento indígena, en distintos ámbitos, ¿no? Eh, internos, ¿no? Por ejemplo, para apoyar a las autoridades comunitarias en el monitoreo territorial, en los conflictos internos, violencia intrafamiliar, protocolos de seguridad en asambleas, en eventos. Entonces hay una necesidad que, que cumple la Guardia Indígena. Eso a nivel territorial y en el contexto nacional, en el Ecuador, como vivimos en este momento, esta ola de inseguridad, entonces también la Policía Nacional, el Ejército, el gobierno, el Estado no ha tenido la capacidad de dar solución a los problemas de inseguridad. Entonces cada territorio se organiza y ahí también la Guardia Indígena cumple un rol importante frente a la inseguridad a nivel nacional. Si nosotros revisamos un poco los datos que se presentan a nivel de los medios de comunicación o reportes policiales, se ve que en donde que estamos organizados las comunidades y tenemos la Guardia Indígena es donde menos problemas hay. Entonces, eso es un aporte importante para el mismo país, para el mismo gobierno. Entonces, esta Guardia Indígena tiene legitimidad y cumple una función, una necesidad que tiene, si quiere, como sociedad organizada. Y al mismo tiempo también tiene una aceptación a nivel nacional. Si bien es cierto, las élites, la burguesía y gobierno ha cuestionado, pero en sí en la sociedad existe una aceptación de la Guardia Civil, ¿ya? No hay una negación. Entonces, eso es un tercer elemento, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Guardia Indígena del Ecuador tiene legitimidad por su necesidad y por su aceptación de la sociedad. Eso es un tercer elemento que es importante mencionarlo. Y de ahí sí, como existen estos mandatos, y de ahí sí cada territorio, cada organización tiene que fortalecer a nivel de sus comunidades. Y es justamente lo que se ha venido haciendo como Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, en la cual fui presidente hasta finales de agosto de este año. Entonces, eh, nosotros ahí, nosotros ahí, nosotros ahí hemos construido todo un proceso, ¿no? Hemos construido todo un proceso eh,
se ha hecho primeramente como un trabajo importante un diagnóstico de la situación de inseguridad a nivel territorial para poder justificar, poder eh, garantizar la existencia de la Guardia Indígena. Eso es un papel fundamental, ¿no? Porque la Guardia Indígena debe cumplir una función. Luego de haber hecho ya el diagnóstico, se ha evidenciado cuáles son las principales problemáticas y luego de eso se ha planificado, ¿no? Una, también se ha evidenciado cómo se ha decidido colectivamente a través de las asambleas cómo se va a llevar ese proceso de fortalecimiento. Una vez que ya se tiene la justificación de la necesidad de que la Guardia Indígena tenga razón de ser, ¿no? De existir. Ahí en ese diagnóstico se ha evidenciado, aquí al menos en la PNH, 6 elementos fundamentales problemáticas, ¿no? La primera problemática que se evidenció es robos a domicilio, ¿ya? Segunda problemática que se evidenció era el venta y consumo de droga. Tercero era violencia intrafamiliar. Cuarto era peleas por consumo de alcohol. Quinto era problemas de limitación territorial. Sexto era asalto a mano armada en las vías principales. El séptimo era también la amenaza y la acción de las fuerzas represivas del Estado, como son la policía, el ejército y seguridad privada. Entonces, esos eran los principales problemas que se tenían, ¿no? Y por eso es que justificaba la creación de la Guardia Indígena. Luego de eso se ha diseñado una metodología de cómo fortalecer que consiste primeramente en formar políticamente y económicamente la Guardia Indígena para que tenga un nivel de conciencia, ¿no? Porque básicamente son personas comuneros y comuneras que asumen de manera voluntaria, ¿no? Y a- eso es importante, la formación. Luego de eso, la capacitación, ¿no? Que tiene que ver las cuestiones más técnicas, ¿no? ¿Ya? Como uso de GPS, de radios, primeros auxilios, eh, manejo de mapas para identificar, cartografía para identificar dónde están los problemas, todas las cuestiones técnicas, preparación física, todo eso. Y también un elemento importante en esta parte de fortalecimiento era el equipamiento, ¿no? Porque necesitas equipar a la Guardia Indígena, ¿no? Necesitas darle herramientas necesarias porque se enfrentan a situaciones a veces peligrosas. Y último, también hemos visto la necesidad de tener una vinculación con la parte más eh, cultural, ancestral, ¿no? La parte de la medicina, ¿no? Para que sean guardias indígenas energéticamente fortalecidas, también un alto nivel de responsabilidad humana, ¿no? Que amen al ser humano, que no sean como el ejército y la policía que maltratan al ser humano, ¿no? Sino más bien que sean personas que sean muy respetuosas, ¿no? Entonces eso se hace a través de la medicina, de la medicina ancestral, ¿no? De la sabiduría de la parte energética. Entonces todo eso ha sido el proceso que se está llevando a nivel territorial y se tiene ahí ya capacitado un conjunto de guardias indígenas, primera promoción, segunda promoción, y hasta ir completando todas las comunidades, ¿no? Porque la meta es que todas las comunidades tengan su guardia indígena, ¿no? Y así puedan garantizar la seguridad interna, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se ha venido llevando. Ahora estamos preparándonos para para un segundo encuentro nacional de la Guardia Indígena. Como digo, la primera se llevó ya casi hace 2 años en la Amazonía.
y ahora se va a hacer en Sierra Centro, ¿no? En la parte andina, en donde que se va a concentrar más de 550 guardias indígenas y también autoridades comunitarias y dirigenciales, en donde que se va a tener un segundo momento para continuar con el fortalecimiento y también dar una respuesta política al país, ¿no? Porque justamente es necesario que también desde el Estado ecuatoriano se respete y más bien se fortalezca ese proceso, ¿no? Y no seamos vistos como contrarios, como enemigos. Entonces, y también se vaya fortaleciendo a nivel de todas las comunidades, a nivel nacional, porque no todas, es un proceso que está en estos tiempos iniciando, ¿no? Entonces, sería eso lo que se está realizando a nivel territorial y a nivel nacional. Entonces estamos preparándonos en esa agenda que va a realizarse el 3, 4 y 5 de octubre, ¿no? En la provincia de Cotopaxi. Entonces, eso es lo que podría mencionar sobre el proceso de la Guardia Indígena aquí en el Ecuador y a nivel de la Federación de la Universidad Shuar de Pastaza, en el territorio de Shuar, ¿no? Y básicamente también se ha tenido dificultades a nivel nacional porque no es de agrado del Estado, ¿no? Que se constituya la Guardia Indígena, a pesar que la Guardia Indígena es un apoyo para el gobierno y para el Estado. Nosotros estamos garantizando la seguridad a nivel nacional y damos menos problemas al Estado, más bien damos soluciones, ¿no? Sin embargo, el gobierno no mira desde ese punto de vista porque son ya pugnas políticas que tenemos desde las organizaciones del gobierno de turno. Eso, mis estimados amigos y amigas, les podría mencionar en esta primera parte de mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes allá en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Severino Charupi, presidente de la Federación Shuar en Pastaza. Le damos inicio a esta ronda de preguntas y les recordamos también que estamos hablando sobre el proceso de fortalecimiento de la Guardia Indígena en la CONAIE y en la FENASH-P. Ahora que Ecuador pasa por una profunda crisis de inseguridad, ¿en qué puede aportar la Guardia Indígena para proteger la seguridad de las comunidades indígenas y quizás de otras partes de la población ecuatoriana? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ya, justamente enlazando a la parte última de mi intervención, aquí tenemos un aproximado de 10.000 comunidades en el Ecuador, ¿no? Que son bases del movimiento indígena y que están la mayoría asentados en el espacio rural. Entonces, en esos lugares no necesitamos a la policía, porque está justamente, se trabaja en vinculación de la justicia indígena que está garantizada por la autoridad comunitaria y la Guardia Indígena. Entonces, esas dos partes es muy fundamental. Entonces, nosotros cubriríamos básicamente el 35% del territorio nacional en cuanto a seguridad, en donde que la policía ni el ejército puede llegar, ¿ya? Porque no, el Estado no tiene la capacidad de poder cubrir todo el territorio nacional. Tenemos aproximadamente unos 45.000 efectivos militares y unos 50.000 policías, ¿no? Y con todo ello no avanza a dar seguridad en todas las ciudades, peor para dar seguridad en la parte rural. Entonces, eso es el aporte que nosotros hacemos al Estado ecuatoriano, en dando seguridad con la Guardia Indígena a las comunidades y así velando el bienestar territorial.
Usted habló que, digamos, la Guardia Indígena está respaldada legalmente, por supuesto, por la Constitución, ¿no? Que garantiza de alguna manera la existencia de los pueblos indígenas, que tienen su territorio, etcétera, tienen una estructura. En cuanto a eso, eh, ¿quién les da el mandato a ustedes, a la Guardia Indígena hablando? ¿Con cuántos miembros cuentan? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué relación tienen con la Policía Nacional? Si es que hay alguna relación, digamos, de colaboración, de coordinación de trabajos, o con el ejército ecuatoriano. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo que ustedes tienen, o es totalmente aislado? Porque ustedes hablan que digamos que el 35%, me imagino, del área ecuatoriana, porque están en las zonas rurales, ¿no? Porque de la población sería digamos, otra relación. ¿Cuáles esas relaciones que tiene usted con ustedes como Guardia Indígena con estas entidades estatales? A ver, nosotros nos acogemos a los derechos colectivos y a la autodeterminación, ya para poder ejercer y para poder fortalecer la Guardia Indígena. Entonces no nos da nadie eso ya está en la Constitución. Ya. Lo que hacemos es más bien realizar mandatos asamblearios para poder ir actualizando y tomar decisiones mucho más puntuales, ¿no? Entonces, eso ya está garantizado y hay una necesidad, ¿no? Una legitimidad para hacer eso. Ahora, en los niveles de coordinación, eh, pasan, no básicamente por la Guardia Indígena y la Policía y el Ejército, sino pasa por el sistema de justicia indígena, ¿ya? Porque en sí la Guardia Indígena no es una autoridad, no es un ente que toma decisiones autónomas, sino está sujeto, es parte de la comunidad, es parte de la organización. Entonces, y está dirigido por una asamblea, está dirigido por una autoridad. Entonces, cuando tenemos problemas de inseguridad, quien actúa es la autoridad comunitaria, ¿ya? No la Guardia Indígena. Entonces, la Guardia Indígena cumple una función que le dispone la autoridad comunitaria. Entonces, ahí, como la Guardia Indígena todavía no es que ya está fortalecida a nivel nacional, hay territorios que van proliferando, que van constituyéndose. O sea, todavía falta muchísimo para poder cubrir el territorio nacional, ¿no? Pero eso se parece también a lo, por ejemplo, a lo que hace también la policía en el sentido, digamos, de la otra perspectiva. Ellos tampoco son autoridad, ellos Claro, son la fuerza pública. Ustedes serían sí. también así la fuerza pública de las comunidades, porque tienen la autoridad que es la comunidad, digamos, los que hacen la dirigencia. Así pues, es la guardia comunitaria, ¿no? Es la guardia del pueblo, ¿ya? Del sector popular, de los campesinos, de los indígenas, de los barrios, ¿no? Entonces, y por lo tanto, por ejemplo, ahí tenemos un caso, ¿no? En donde a veces hay cercanías en las parroquias, en los territorios más, las parroquias, ahí, ahí es donde están los policías y también es el nivel más cercano para tener relación con las comunidades. Entonces, normalmente las comunidades no le ven bien a la policía y al ejército por todo el proceso histórico de, De de represión. represalias, de violencia que hemos tenido. Por eso nosotros llamamos fuerzas represivas del Estado, ¿ya? Sí, yo Entonces, coincido en eso. Hay una cosa interesante, digamos, coincidimos en eso porque digamos, de la policía, si bien es algo muy necesario, la policía cumple un trabajo extraordinario a veces, eh, lamentablemente con ¿cómo se puede decir? Esas influencias negativas que a veces tienen desde los grupos actualmente narcodelictivos que han logrado contaminar a veces ciertos direcciones de la policía,
pero la policía es necesaria. Lo que hay que cambiar sería su estructura media militar que tiene, su estructura que no es civil, o sea, hacer una policía como lo tienen otros países, ¿no? Que es más civil, que es una policía que está bajo el mandato directamente de las autoridades civiles. Aquí hay una cuestión que no está tan clara. A veces el mandato parece que vinieran de los militares. Y eso ustedes lo tienen un poco más cercano. O sea, ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, la policía es un poco más civil. ¿Ustedes creen que se debería, por ejemplo, cambiar esta estructura policial en el Ecuador, digamos así, en un nuevo marco legal, como para hacerlo más civil y que, por ejemplo, ustedes puedan tener mayor contacto y olvidarse de esas heridas del pasado donde ha habido represión por esta misma estructura que existe? O sea, claro, el pensar como lo ideal sería eso, ¿no? Em, pero no depende mucho si la policía es más comunitaria o más cercana a la sociedad, sino depende de cambiar las estructuras económicas, políticas, sociales de un Estado, de una sociedad, ¿no? Porque mientras existan clases sociales, ¿no es cierto? Y existan poderes a la cual estos grupos están sujetos o obedecen, ¿no es cierto? A eso, va a ser bien complicado, ¿no es cierto? De que finalmente pueda ser una policía mucho más humana, ¿no es cierto? Entonces, depende de cambios en la estructura del Estado y de la sociedad, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos como organizaciones, como comunidades, tenemos este principio de generar condiciones de coordinación. Es por eso de que eh, cuando hablamos de justicia indígena, dice de que la justicia indígena y la justicia ordinaria tienen el mismo nivel, tienen las mismas competencias, no está uno encima de otro ni debajo de otro, ¿ya? Y entonces a través de ellos se coordina con este caso, con los dispositivos que son la policía en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sí hemos tenido algunos casos en donde que hemos hecho justicia indígena, donde que la Guardia Indígena ha estado, ¿no es cierto?, en la comunidad, pero también se ha coordinado con la policía, donde que no existe Guardia Indígena, los sectores más mestizos, ¿no?, de la sociedad mestiza, pero ahí no hay Guardia Indígena, entonces ahí está la policía. Entonces, como no tienen capacidad el sistema de justicia ecuatoriano para solucionar esos casos, entonces, lo que traen, este es algo interesante, traen desde la justicia ordinaria a través de la policía a los que a los infractores para que sean sometidos en la justicia indígena. Y claro, hay una relación entre la Guardia Indígena y la policía, porque hacen el traspaso del infractor y quien recibe es la Guardia Indígena. Entonces ahí hay niveles ya eh, eh, de coordinación y de acercamiento, ¿no? Entonces en el qué hacer justamente se va más allá de las ideas o de pensar lo ideal, ¿no es cierto? En el qué hacer, eh, en el hecho concreto, en la realidad concreta es lo que se da. Entonces tenemos esos casos, ¿no? Y creo que esos casos van a ir aumentando, en donde que de ley a través de la justicia indígena hay que coordinar y justamente la Guardia Indígena está ahí y se relaciona en este caso con eh, la, la, la policía, ¿no? Tenemos los casos en donde que, por ejemplo, en las asambleas grandes, ¿no? En las concentraciones, en donde que se hace control vial. Entonces ahí también se coordina con, con la policía. Cuando los eventos son muy grandes, entonces necesitas una mayor planificación, porque la policía también tiene algunos conocimientos técnicos que a veces no se tienen desde la Guardia Indígena. Entonces se hace el trabajo conjunto, ¿no? Entonces, ahí se va en el diario a hacer, se van teniendo puntos de encuentro, ¿no? Con ellos, ¿no? Eso. Y digamos, ustedes también se interesan mucho por el quehacer político del país, por supuesto,
y han participado, creo, en esta última reunión que hubo de las izquierdas. Usted también estuvo en esas reuniones, ¿no? Sí. Nosotros, estuvo la CONAIE en nuestras estructuras, la CONFEñaE, ¿ya? Y nosotros que somos más de base, claro, personalmente no estuve ahí, pero justamente eso fue eh, planteado y fue organizado pues, por la estructura organizativa a la cual nosotros pertenecemos. Y en cuanto a ese planteamiento, digamos, ¿cómo ustedes vieron, digamos, esos planteamientos de unidad de las fuerzas progresistas de izquierda? ¿En qué pueden eso, por ejemplo, mejorar o facilitar la estructura que tiene la Guardia Indígena? A ver, son dos cosas ahí que, que debería responder, ¿no? Primero, esta, esta convocatoria de las izquierdas eh, se ha venido haciendo ya coyuntura tras coyuntura, ¿no? En todas las elecciones presidenciales se ha hecho estas alianzas, no es nuevo, ¿no? Eh, y la diferencia que ahora se intentó abrir un poco más, ¿no? En estos momentos. Pero son espacios muy politizados y muy coyunturales, en donde que no se discuten mucho los temas más profundos, porque más bien se está pensando cómo se va a hacer las alianzas, quiénes van a ser los candidatos. Entonces, no son como espacios donde que se pueda profundizar mucho ejes como el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Sin embargo, justamente como es un tema nacional, el problema de la inseguridad, entonces todos topan el tema. Pero de ahí a decir de que, ¿no es cierto?, la Guardia Indígena puede jugar un rol importante, eso no están hablando ni las izquierdas ni nadie. Lo que está hablando es sí la CONAIE y están hablando las comunidades, las estructuras más, ¿no? Entonces ahí sí ahí como son espacios mucho más complicados para poder hablar de esos temas. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Para el futuro próximo, ustedes, ¿qué, digamos, qué aspirarían de un próximo gobierno en cuanto digamos, al manejo que se debería dar o a la relación que debería haber con las comunidades y con la Guardia Indígena? O sea, primero cualquier gobierno que venga, debe dejar de estigmatizar, debe dejar de atacar, ya, que con eso nos hacen un gran favor, con eso están haciendo mucho, ya, y de ahí sí, si es que realmente pensaran en la seguridad del país, lo que deben hacer mejor es coordinar y fortalecer a la Guardia Indígena, ya, eh, eso se debería hacer porque la Guardia Indígena y las comunidades seríamos unos aliados estratégicos para garantizar la seguridad en el país, ¿ya? Y, y también podríamos compartir experiencia de lado a lado. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos aquí capacitando a la Guardia Indígena, yo había solicitado al comando, a la comandancia de la provincia de Pastaza, para que nos vengan a capacitar especialmente en el ámbito de protocolos de seguridad vial, ¿no es cierto? Y también el tema de que nos puedan conversar cómo estaba la situación de las bandas en el Ecuador y cómo ellos llegaban aquí al territorio, porque ellos tienen información, porque también en el territorio ya está, ahí están los micros, ¿no? Están las raicitas pequeñitas, en las comunidades ya han llegado. Entonces, pero nosotros no sabemos a quién nos enfrentamos, ¿no? Entonces, poder entender eh, esa, esa parte nos faltaba, entonces habíamos pedido a la policía, pero nunca llegaron ellos, ¿no? Entonces, ahí podría ser importante porque podíamos compartir experiencias, información, podíamos hacer acciones coordinadas. Entonces, eso esperaríamos, por ejemplo, de cualquier gobierno que venga, que podamos tener, así como está en la Constitución,
la coordinación de la justicia indígena con la justicia ordinaria. También se debería hablar de una coordinación de la seguridad de las comunidades con la seguridad que tienen desde el Estado, desde el Estado, ¿no? Eso sería un segundo elemento. Y un tercer elemento, claro, hay que pensar también en el financiamiento, porque todo lo que hacemos es autogestión, y a eso cuesta, ¿ya? Entonces, sin financiamiento es bien complicado empujar procesos. Entonces, ahí hay que trabajar esa parte. Entonces, se debería hacer mucho, ¿no? Eso se podría hacer de cualquier gobierno que venga. Pero efectivamente, en eso había pensado precisamente, ¿no? En ese tipo de colaboración, porque debe ser parte de la estructura de seguridad, de la seguridad digamos, de las instituciones de seguridad del Estado. Me parece correcto. Y en vista de eso, ustedes tienen una estructura, digamos, de mandos también. eh, eh, ¿Cómo están estructurados actualmente? Por ejemplo, la policía tiene bueno, como tiene una estructura media militar, tiene capitanes, sargentos, etcétera. En otras partes hay comisarios y hay policías comunitarios o como le quieran llamar. ¿Cómo está estructurado la Guardia Indígena actualmente? ¿Tienen algún tipo de comandos? O sea, cuando ya se habla de seguridad, se habla ya es un poder, es una fuerza. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Es muy delicado poder tratar esos temas, ¿no? En ese sentido, la autoridad o el mando superior, si hablamos militarmente, el comandante es la autoridad comunitaria. No existe otra estructura paralela, ¿ya? Entonces, es el presidente de la comunidad. En este caso, yo era el presidente de FENASH y bajo, eh, bajo mi autoridad estaba todas las guardias comunitarias de las comunidades, ¿ya? Entonces, no es que existe un comandante aparte, ¿ya? Porque eso es peligroso, o sea, no puedes hacer esas cosas, ¿no? Y finalmente, claro, yo como vocero, pero tampoco soy el que toma las decisiones, es la asamblea. Entonces, la comandancia es la asamblea y el presidente de la comunidad, la autoridad comunitaria. Y luego de eso, sí, ¿no es cierto? Ya internamente, claro, en este caso, existe un coordinador, ¿no es cierto? En cada comunidad se elige un coordinador. En esta fase inicial, pues, para poder organizarnos internamente, cada comunidad designa un coordinador que coordine, ¿no es cierto? Con, con la varias, porque no puedes llamar a todos uno por uno. No, el presidente no puede estar llamando a uno por uno, sino debe coordinar con alguien. Entonces, en este caso, nosotros nos hemos llamado coordinadores. Ahora también ya hicimos la reforma de estatutos de la FENASH y para que no esté suelto, entonces para que alguien se responsabilice dentro de la estructura organizativa, ya se ha puesto en el estatuto, se ha creado una nueva dirigencia que es la dirigencia de la Guardia Indígena y Comunitaria. Entonces, para que tampoco ande suelto, ¿ya? Entonces, y existe. Entonces, es la instancia que va a fortalecer la Guardia Indígena. Pero quien va a comandar es el presidente y la asamblea. Entonces, eso es así, ¿no? Sí, hay algo también interesante, digamos, de analizar es que actualmente, o sea, hay un problema de inseguridad muy grande en el país, pero han habido problemas constantes en la parte rural en cuanto, por ejemplo, a la minería ilegal o a la tala de bosques ilegales. Eso ha habido ya desde hace muchos años y tal vez se ha intensificado en los últimos meses, los últimos años. ¿Qué hace la Guardia Indígena para proteger los bosques, para proteger, qué sé yo, el agua, los ríos que no contaminen esta minería ilegal? ¿Qué están haciendo para eso o no tienen capacidad? Eso es el rol principal de la Guardia Indígena. Justamente por eso se llama Guardia Indígena es para cuidar el territorio y la vida. Entonces, en este caso, por ejemplo,
se ha visto la mayor proliferación de la minería legal e ilegal o tala de bosques donde que no hay guardia indígena. Entonces, pero donde que hay guardias indígenas hay una mayor garantía y seguridad. En este caso, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos, el- nosotros no hay minería, pero hay petroleras. Entonces, justamente, en ese sentido, como decía la comandancia, es la autoridad comunitaria de las asambleas, entonces justamente también es parte de la estructura que va a cuidar el territorio y va a defender el territorio cuando eso pase, ¿no? Porque en este momento nosotros hemos frenado, se ha frenado y no se ha permitido el ingreso, ¿no? Pero cuando si es que llegara a pasar eso, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de comunidades del norte, en Sinangoe, por ejemplo, donde que ingresó la minería ilegal, entonces lo que la Guardia Indígena puede monitorear, coger datos y para ayudar a la comunidad y a través de eso pueda demandar, ¿no es cierto?, en las cortes. Entonces, se, se ha tenido eso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la Guardia Indígena hace recorridos para cuidar la tala de bosques, indiscriminada de bosques, o también el ingreso de personas ajenas a los territorios comunitarios. Entonces también hemos hecho recorridos, ¿no? Pues nosotros en este espacio de capacitación y de formación hicimos 2 recorridos a los límites del territorio entre nacionalidades. Entonces se hace recorridos de 4 días, de 5 días, porque son territorios extensos, entonces para garantizar el cuidado del territorio. En ese mismo sentido, hay una pregunta de Alegría que lo ha escrito en el chat. ¿Ustedes también han tenido, digamos, experiencias con el combate contra grupos narcotraficantes, por ejemplo, que tal vez utilizan el territorio indígena para traficar o para hacer trochas por donde llevar mercancías ilegales o algo así? ¿O no han tenido eso? A ver, el territorio nuestro lo tenemos bien controlado, tenemos bien mapeado, tenemos bien diagnosticado, ¿no? En el ámbito de la seguridad. Por eso es que cuando nosotros hicimos el diagnóstico, identificamos de que uno de los el tercer problema más grande, el segundo problema más grande de violencia era consumo y venta de drogas, ¿ya? En ciertas comunidades. Entonces, eso señalaron las autoridades comunitarias y la asamblea. Si bien es cierto, nuestro territorio no es un lugar de tránsito, tampoco es un territorio de producción de coca, pero lo que sí es, han intentado ingresar para, eh, a través de a través del microtráfico, para el consumo, ¿no? Entonces, los últimos que andan ahí vendiendo, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros en estos tiempos, a través de la Guardia Indígena, hemos logrado controlar y es un combate, o sea, que cuando hace 2 años, cuando iniciamos con la Guardia Indígena, estaba más complicado. Pero de ahí para acá, ¿no es cierto? Como ya existe la Guardia Indígena, entonces la autoridad comunitaria sabe que aquí hay que les coja, les autoriza para que se detenga a los que están haciendo. Entonces se les lleva y se les hace justicia indígena. Entonces ya hemos hecho algunos casos del tema de la inseguridad, porque justamente estas bandas que están articuladas no solamente a las drogas, sino también al asalto, porque sus negocios son en minería ilegal, son en tráfico de armas, son en venta de drogas, son vacunas y son asaltos a mano armada, ¿cierto? Entonces es amplia el abanico de sus negocios. Entonces, uno de esos, aquí en este territorio, en este caso, había lo que es venta y consumo de drogas, pero también asalto a mano armada, que son los, los más pequeñitos que la última cadena de esas bandas que actúan, ¿no? Entonces hemos hecho justicia indígena y la Guardia Indígena ha sido los quienes han ido a detener a esa gente y se ha entregado a la asamblea, a la autoridad comunitaria. Entonces sí hemos tenido esas, pero estamos cortando, estamos combatiendo, no es un territorio de nadie, es un territorio de las comunidades, estamos ganando en esa batalla a esas bandas
y estamos más bien sacándoles del territorio que estaban queriendo meterse y estaban en su proceso inicial para ampliar su territorio hacia las comunidades. En este caso estoy hablando de la FENAC, por ejemplo, en la provincia de Morona, Santiago, donde que no existe guardia, más bien han pedido a que nosotros les apoyemos, pero no podemos expandirnos mucho porque primero todavía estamos en proceso de fortalecimiento. Entonces, donde que, por ejemplo, hemos detenido gente que ha venido de otras provincias, de otras nacionalidades, en donde que no hay guardia indígena, ¿no? Entonces, así es que tenemos ese trabajo también. Muchísimas gracias, Severino. Ha sido extraordinario la información que nos has venido a dar. Nos gustaría pedirte para concluir este conversatorio unas palabras final para nuestra audiencia. Sí, estimados oyentes, la sociedad debe organizarse. O sea, una sociedad organizada es una sociedad que va a brindar mejores condiciones de vida digna y humana a nivel de los países, ¿no? A nivel mundial. Entonces, y parte de esa sociedad organizada es el fortalecimiento y la constitución de la seguridad, llámese guardia popular, guardia indígena, guardia campesina, guardia urbana, guardia barrial, o sea, el nombre es lo de menos, pero hay que organizarnos a nivel urbano y a nivel rural para que la misma sociedad generemos condiciones de seguridad en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Severino Charupi, presidente de la Federación Shuar en Pastaza, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. en el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y que colabora con personas en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de nuestras organizaciones. Hasta pronto, nos vemos en el próximo conversatorio. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Adiós.